versus desilusión. Quizás es uno de los temas que logra generar mayor fantano, mayor zona pedregosa en nuestra psique. Es prácticamente como la diástole y sístole de nuestra memoria, de nuestra fantasía. Tan inherente al ser humano, tan necesario, pero también tan delicado. Yo creo que una de las palabras que nos invita a reflexionar mucho acerca de esta ilusión y desilusión es el pronombre demostrativo me. Creo que eso ha hecho mucho daño. Me ilusionaste, me desilusionaste. Creo que ahí, en ese pronombre demostrativo, es donde todos debemos trabajar. Para ampliar este tema, ustedes ya lo conocen desde Argentina, Alejandro Lodi, maestro de astrólogos. Creo que hemos absorbido por años a Lodi en diferentes escenas, en diferentes ponencias, con todo el trabajo que has venido desarrollando a lo largo de tu vida. Y gracias por estar aquí, amigo, colega, de tocar estos temas, tú con esa profundidad que le puedes dar a Neptuno, pues qué mejor exponente que tú para acompañarnos en este tema. Bienvenido, Lodi, ¿cómo estás? Pero muchas gracias, Javier. Estoy muy bien y muy gustoso de dialogar. Tú sabes, tú eres muy generoso conmigo, te excedes, pero tú sabes que el mérito es el diálogo. Sabemos que las cosas muy ocurrentes que suceden en un diálogo son, son fruto del diálogo, no de cada uno de los interlocutores, ¿no? Así que valoremos este ritual del diálogo, ritual muy ancestral por otra parte. El tema del diálogo, lo que tú mencionas. Vamos a las fechas, Lodi. Ya Sí, esto lo señor. estamos viviendo. Desde el año pasado una entrada, un coqueteo de Neptuno desde Pisces, entrando a Aries, retrogradó, retomó fuerza este año para nunca, por lo menos, bueno, nunca no, en unos muy buenos años, devolverse a Pisces. Y el día 7 de julio empezó su fase retrógrada hace ya un mesecito y lo va a hacer hasta el 12 de diciembre de lo que nos queda este 2026, prácticamente el resto de meses que está. Neptuno es arquetipo de muchos temas, de muchas fracciones de la vida cotidiana. Lo podemos ver nublando de mil formas en la parte de la medicina, en la parte psicológica es la sigla y de hecho se utiliza como logo el símbolo, el tridente de Neptuno para referenciar muchos temas acerca de la psique o del sí que puede llegar a referenciar en nuestra vida también. Lo podemos ver en la medicina y lo podemos ver también en cosas muy bélicas ahora que está siendo muy protagónico. Pero está en su fase retrógrada. Está retrogradando en Aries, lo está haciendo del grado 4 de Aries y lo va a hacer hasta el grado 1. 3 graditos es muy lento. Vamos a tener a Neptuno en Aries para rato porque esto va más o menos hasta el 2039, 38 por allá. ¿Cuáles son las imágenes principales con un Neptuno retrógrado en Aries desde tu perspectiva, Lodi? ¿Qué imagen se te viene a ti a la cabeza que nos invita? ¿Por dónde empezamos a fisurar esto? Bueno, siempre movimiento retrógrado invita a una retrospección, introspección, ¿no es cierto? Lo retrógrado invita a la introspección, lo cual presupone no estar muy atento a éxitos en lo exterior, sino a analizar profundamente, íntimamente, en este caso, la entidad de nuestras percepciones más sutiles, eh, el carácter de esas visiones, cuán ajustadas a la realidad están y cuán confrontadas con la realidad están, cuán animadas están de disolver lo que nos disgusta mágicamente para acceder a un mundo de fantasía. Allí se frustraría Neptuno. Neptuno tiene una paradoja, a ver qué opinas de esto, ¿no? Neptuno es la sensibilidad que nos permite eh, ir más allá de los velos perceptivos en los que se presenta la realidad, y al mismo tiempo Neptuno es el constructor de esos velos. Es el que hace la película y al mismo tiempo ¿eh? Eh, queda ensoñado por la película que Mm. ha creado, ¿no? Que ha construido.
Neptuno tiene esa doble, esa paradoja, esa doble interpretación, que en verdad no es una contradicción. ¿Eh? Neptuno nos recuerda que todo aquello que decimos, que definimos como realidad, en verdad es una representación, en ese sentido un velo. Neptuno nos recuerda que hay una dimensión de la realidad que está más allá de nuestras definiciones racionales, de nuestro entendimiento racional, que podemos percibir más allá de lo que entendemos o lo que es posible entender. ¿Eh? Todo lo que percibimos como real se representa y en tanto representación no es esa realidad percibida. ¿Eh? Neptuno nos permite percibir más allá de los velos de la realidad, pero necesariamente lo traduce en un relato, en una representación, que es un velo, que no es la realidad. Va siendo como el constructor. Decía al inicio que veo mucho a Neptuno retrógrado como esta fase de ilusionarse y desilusionarse, porque es el encargado de las dos, es esa respiración de la psique, donde fíjate tan importante la ilusión, cómo no ilusionarnos que antes de que yo no me quiera ilusionar, mi psique ya está ahí. Claro, Antes de que yo diga no lo voy a hacer y no quiero ilusionarme en este trabajo, no quiero ilusionarme en esta relación, no voy a ilusionarme con este proyecto de vida, a la final es inevitable que mi psique no esté generando imágenes y ahí está Neptuno, ahí aparece un Neptuno y empieza a mostrarme la idea y empieza a mostrarme posibles escenarios en la pantalla, ¿verdad? Y empieza a hacer lo suyo ahí. Casi siempre solemos, o es muy normal escucharlo en la consulta, lo que pasa es que conocí a esta persona y me ilusionó, porque me dijo, y venimos al pronombre demostrativo del me hizo, me tal cosa y me ilusionó y me desilusionó. Van a la par, van manejando un tema de que si no cumple mis expectativas neptunianas acerca de lo que tú me dijiste, o incluso así no me lo hayas dicho, puedo hasta colocar palabras en tu boca, pero nunca te dije eso. Pero es exacto. tanta mi necesidad de ilusión neptuniana que eso a la final convoca y hace un llamado a los fantasmas de nuestra psique, a los temas, porque fíjate que de ahí sale culpa, de ahí sale abandono, de ahí sale heridas de infancia, de ahí sale una cantidad de temas ocultos neptunianos que qué sé yo qué más hay ahí. Por eso se llama inconsciente o es el arquetipo que rige la parte inconsciente que en el mismo momento que el ojo, el iris, me muestra medio la forma de algo, pues yo termino de colocarle la emoción, termino de colocarle el tinte de cómo va a ser esto. Y a Exacto. esa misma velocidad que me voy ilusionando, pues no hay otra alternativa con la inhalación a que llegue la exhalación, a menos que ocurra la muerte y sea tu última inhalación. Pero Claro. si eso no pasa, se sigue alimentando, se sigue ayudando desde acá. Creo que esta fase de Neptuno retrógrado ahora pues nos convoca a cómo quitamos y cómo desmovilizamos el el Claro. me que viene de afuera, que es tan gatillador y que de una u otra manera me coloca en posición víctima, ¿no? Me pone ahí en tú me desilusionaste, tú mejor me lo hubieras dicho, ¿no? Y si me lo hubieras dicho, todo sería diferente. A veces argumentamos que si la realidad Saturno, que puede presentarse en Aries, pero si vemos eso en un contexto, pues no ocurre. O sea, es como la fantasía de creer algo seguro, que si me lo hubieras dicho, me lo hubieras contado, sería distinto, ¿no? Nos acercamos a algo más real si en lugar de decir me desilusionó o me ilusionó y luego me desilusionó, que está puesto afuera, aún conservando el me, si dijera me ilusioné y me desilusioné, ya sería un avance, ¿no? Y es interesante que ilusión, desilusión es un pulso, una polaridad, como muy bien hacías la analogía con el pulso cardíaco, de sístole y diástole, o con la respiración y la inhalación. Con lo cual, siendo una polaridad, siendo un pulso, no es que la desilusión me dice que la ilusión fue un equívoco. Mm, La ilusión emotiva, activa,
hacia una dirección que en algún momento descubriré que no era tal como yo había creído. Pero descubrir que no era tal como yo había creído no significa que fue un error el movimiento. ¿Eh? Podemos confiar en lo que nos ilusiona y nos motiva, sabiendo que en algún momento comprenderemos, nos daremos cuenta que no era tal como había creído. Desde ese punto de vista, a mí me gusta siempre poner mucho hincapié, a ver qué opinas de esto. Mm. Uno valora mucho enamorarse, ¿no? Como un estado magnífico, deseable. Eh, Habría que observar eso, ¿no? ¿Qué es el estado de enamoramiento? En el estado de enamoramiento creo, me estoy convencido de que el otro es todo para mí, de que he encontrado a la persona de mi vida. Y creo esto sin conocerlo. Es realmente un absurdo. Es más, cuando lo conozco, me desilusiona. Me di cuenta que no era. Con, con lo cual, ¿eh? El estado de enamoramiento, como estado absoluto, es muy riesgoso. No es un buen deseo, ojalá que te enamores. Es mucho mejor deseo, ojalá que te desenamores para que puedas ver realmente, o mejor dicho, con un poco más de verdad y realidad a la persona que amas. El verdadero amor, y amor es una palabra muy neptuniana también, surge del contacto con la realidad, no de la negación de la realidad. El amor se pone a prueba cuando veo al otro tal cual es, no tal cual lo imaginé en mi estado de enamoramiento. Es muy, es muy eh, deseable disfrutar del amor, pero cuidado con confundirlo con enamoramiento. El enamoramiento es una estación necesaria, quizás un deslumbramiento necesario para acceder a un juego que en algún momento me va a frustrar para entrar en contacto con la verdadera esencia amorosa de esa relación. Sí, sí, sí. Y ahí Neptuno, fíjate que Neptuno es como el que abre y cierra la puerta. Es el que está ahí de anfitrión en esta parte. No lo vemos, no vemos venir a Neptuno. Sabemos que está, sabemos que se manifiesta en múltiples cosas. Es un gran analgésico y es un gran anestésico porque a veces me calma, pero también me puede generar esa anestesia eterna. ¿Y cómo es una anestesia psicológica donde yo me siento en un exceso de tranquilidad, sedado por la vida, sedado por una situación, porque es aterrador ver de frente algo que puede estar pasando en mi vida, puede llegar a ser demasiado aterrador, que un mecanismo de defensa psicológico es que se active esto de, pero Lodi, no pasa nada, relájate. ¿Cómo no, Javier? Si está en pleno terremoto, estamos, hay que movernos, hay que accionar, hay que hacer algo, ¿no? La supervivencia, pero cuando no me atrevo a eso, pues aparece el otro tema de supervivencia negada, quieta, negativa, una fase negativa. En esto que tú tocas del enamoramiento, yo creo que esto es uno de los temas donde Neptuno retrógrado quita más velos, donde Neptuno retrógrado da esa sensación también de ver, ¿no? Nos ofrece ese panorama y ese estado de decir, wow, ¿hasta dónde puede llegar mi cráter, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Backstage, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás del enamoramiento? Que a la final, si te fijas, no lo podemos controlar. O sea, no es algo que yo pueda tampoco decirte, Lodi, yo voy a ir a Argentina y, mejor dicho, yo no me enamoro de nadie y yo elijo de quién enamorarme y de quién no enamorarme. Sería maravilloso. Pero ahí aparece Neptuno. Neptuno diciendo que es más inherente al ser humano de lo que nosotros creemos. Entonces, Exacto. en esa condición empiezan el vaivén y empieza el tema de decir, ¿qué hay detrás de Neptuno? ¿Qué hay detrás del velo? Cuando vemos una ventana, ¿no? Y el velo corrido. ¿Qué habrá detrás de? ¿Qué es lo que más hay allá? Y Exacto. cuando Neptuno nos lleva a este punto psicodélico que de una u otra forma rige una parte muy química, muy endorfina también, rige una parte muy en nuestra amígdala ahí,
Entonces, cuando ese Neptuno que se asocia tanto con el tercer ojo, con el sexto chakra, con Ajna, con esta capacidad visionaria de llegar un poquito más allá, y como que se me dilata la pupila de ese tercer ojo invisible que tiene una función de racionar, pero al mismo tiempo filtrarse por la ilusión y la desilusión, porque eso es lo que me hace ver cosas que están dentro de mi psique, pero que solamente a través de esos procesos yo los puedo encarnar, yo le puedo tomar forma y decir, claro, aquí me está pasando eso. Si no fuera por eso, incluso no buscaría ayuda. Si no fuera por eso, no le preguntaría a un psicólogo, a la astrología, no buscaríamos en libros, no buscaríamos en símbolos, ¿qué es esto que me está pasando o por qué me da? ¿Por qué será que a mí me da esto y por qué será que me da lo otro? Pues eso es lo que nos da a través de ese Neptuno que va marcando el por qué y el para qué. ¿Cómo será esto de poderoso, que es prácticamente colocar características en el otro que ni siquiera existen, pero lo hacemos? Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo es posible que los seres humanos podamos inventarnos con Neptuno, ilusionarnos para desdibujar la realidad. ¿Cómo estará acomodado nuestros patrones y nuestras celdas psicológicas que atemorizan tanto que debo maquillar un algo, aunque la realidad esté mostrando otra cosa? Eso lo vemos en parejas, sobre todo se ve mucho cuando se confunde estas fases de amor, enamoramiento, no, es que él me ama, incluso puedo llegar a justificar cosas, es que como él me ama tanto, por eso es así. Y ves esa cortina que ya no es un velo, sino una cortina, una muralla, que ya eso se calcinó, ya muy difícil llegar hasta allá, y acá se derrumba todo esto, pues no voy a poder ver lo que sigue, ¿no? Claro, claro. Y está muy bien vincularlo con lo colectivo, quizás yendo más allá de la psique individual, ¿no? Neptuno, Neptuno en Aries, sobre todo, inaugurando un ciclo zodiacal que excede el tiempo de vida individual de un individuo, nos recuerda que estamos atravesados por procesos que nos exceden, por procesos colectivos, que son de la humanidad antes que de nosotros como personas. Eh, y es interesante porque esto que ocurre en el enamoramiento, esta ilusión del enamoramiento, no es algo exclusivo de las relaciones de pareja. ¿Mm? Podemos enamorar de ideales, de ideologías, de visiones religiosas, ¿no? Se produce el mismo shock, el mismo impacto perceptivo, que nos ocurre con la persona enamorada, nos ocurre con el conjunto de ideas, el dogma religioso, que se nos presenta como fascinante, ¿no? Mm, Y esto lleva a que estamos en un momento en donde están en juego las fascinaciones colectivas por visiones redentoras, por eh, que una visión redentora es muy noble, ¿no? Es una visión que intenta eh, disolver el sufrimiento humano, es muy noble, pero es casi inevitable que se traduzca en que el sufrimiento humano es causa de alguien, ¿no? De una nación, de una clase social, de una filosofía, de una religión o de lo que fuera. Y así se plantea, la visión redentora se plantea en términos de batalla, ¿no? Para que la redención humana sea posible, es necesario derrotar a un enemigo. ¿Que acaso ese enemigo crea lo mismo de nosotros? mm. Que nuestra posición, nuestra visión redentora es la que obstaculiza la disolución del sufrimiento humano. ¿Eh? Eso es la guerra religiosa, la guerra santa. De hecho, El mundo, ¿eh? se ve actualmente, sí. Por eso lo traigo. Mm, ¿Eh? Por eso lo traigo. Y nuestras vidas personales están inscriptas en ese proceso colectivo. No podemos ser ajenos. No podemos decir eso pasa en otro lado, eso le pasa a otra gente. Estamos atravesados por el desafío del espíritu de los tiempos. Nuestras vidas individuales están desafiadas por el espíritu de los tiempos y Neptuno tiene mucho que ver con el espíritu de los tiempos. Mitad del siglo XIX
es el último tiempo histórico en el que Neptuno estuvo en Aries, como ahora, iniciando un ciclo zodiacal. Es necesario, además de muy interesante, es muy necesario reflexionar sobre todo el proceso neptuniano que hubo de mitad del siglo XIX a esta parte en la humanidad. Y si tengo presente esto, en cada conversación surge una nota más. Recién hacías referencia a la paradoja de Neptuno como que en verdad es hiperestesia, pero que en verdad puede ser anestesia. Bueno, la anestesia aplicada a la medicina surge a mitad del siglo XIX, con el nuevo ciclo de Neptuno que se iniciaba a mitad del siglo XIX. Y si bien la anestesia parece lo contrario de Neptuno, porque es no sentir, y Neptuno es todo lo contrario, es sentir todo, ese no sentir temporal controlado permite la sanación, permite curar ¿eh? Patologías que de otra manera el dolor nos abrumaría y sucumbiríamos. De modo que esa anestesia es habilitadora, aunque parezca una negación de Neptuno, de una nueva dimensión de Neptuno a escala humana, que es sanar patologías que hasta ese momento no eran posibles sanar, ¿no? Eh, Mm. y como esto lo traigo como ejemplo porque lo mencionaste, pero es muy interesante y muy necesario reflexionar, sobre todo quienes nos dedicamos a la astrología, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de Neptuno en mitad del siglo XIX a escala planetaria? ¿Para qué? Para tomar nota de que estamos en un tiempo análogo. Estamos iniciando una nueva oleada de Neptuno, somos protagonistas generacionales de una nueva oleada de Neptuno que ingresa en la dinámica psíquica consciente e inconsciente de la humanidad, no solamente en mi dinámica. Sí, ahí se vuelve profundo porque marca muchos temas, toca tentáculos políticos, porque Neptuno en Claro, Aries también toca un tema de Marte, toca un tema de poder, toca un tema de conquista. Ahora estaba viendo que Marte entra a Cáncer, a grado cero. Entonces fíjate cómo también vuelve a ser protagónico Marte en el grado cero de Cáncer y Neptuno en el grado cero de Aries, como que está en su terreno, ¿no? Está muy así. El viernes pasado fueron las elecciones en Colombia y ahora que tú tocabas este tema, sí, pues es muy sincrónico ver el efecto péndulo quizás, de ilusión y desilusión, cómo nos desilusionó, ¿no? El colectivo en masa, cómo nos desilusionó el saliente. Y para muchos, no tanto, pero para otros lo perciben así. Y ahora cómo me ilusiona este nuevo que sí. Y son dos contrarios, son dos fuerzas contrarias. Y vuelve a generarse un punto de ilusión como que este está como más enojado. Entonces este habla más del tema Marte y este habla más de rugir y de todos estos temas de lo vamos a hacer y tal. Entonces como que el uno se la rifó, el de hace 4 años, se la rifó por la paz total. Y entonces hubo la ilusión total de que esto se va a solucionar de esa manera y vamos a vivir felices y sabroso. Y fue parte de su eslogan también. Y pasados 4 años vemos que persisten las cosas, más, menos, que haya hecho que no hablamos del sujeto, sino de lo que es de manera el impacto general y colectivo de cómo se percibe, ¿no? Y ahora viene otra cascada, 4 años, pero entonces en una versión contraria. Está Neptuno haciendo un efecto péndulo, está como buscando un tema de aquí, la paz total y lo mejor, y desde aquí no, vámonos al torpedo y vámonos a los aviones y bueno, a todo lo que hay que hacer con toda la fuerza y el Marte. Entonces como que este pimponeo, este tema efecto péndulo, a la final del día lo que tú mencionabas, pareciera un error, pero a la final está buscando un punto céntrico, está buscando, porque en algún momento va a generar un punto de medida de oscilación donde llegamos a algo que la misma fuerza vuelve otra vez a generar. Son como las respiraciones, por eso me daba como mucha obviedad, diástole y sístole de la psique, como que estamos diseñados a que si no hay una ilusión y desilusión es como que la vida no se concibe. claro. Ese oscilar entre un tema y endiosear también, ahora con Neptuno en Aries,
y decir sí es lo que se requiere, como que pareciera que esa fuera la solución per se. Claro. Y fíjate que, qué ritual, ¿no? Cómo el inconsciente organiza la realidad también, ¿no? Esta nueva administración que acaba de asumir en Colombia se enfrenta con un desafío muy objetivo, que es un desafío que convoca a la empatía, a la sensibilidad, a atender al sufrimiento, como es el terrible terremoto que están viviendo, y qué oportunidad para las conciencias que están asumiendo responsabilidad de esta nueva administración, ¿no? Porque es un enorme desafío. Si estos administradores, estos funcionarios, están a la altura de las necesidades que van a surgir que están surgiendo a partir de esta catástrofe, pueden encarnar algo muy valioso para su comunidad que le lleve a ganar elecciones, digamos, le lleve al triunfo político, que acá lo pongo como algo secundario. Mm, Ahora, si no están a la altura de las circunstancias, si mostraran cierta indiferencia o incapacidad para estar a la altura del desafío redentor, ¿eh? De alivio del sufrimiento que les presenta la naturaleza, no hay a quien echarle la culpa de esto. Si no están a la altura, se vería muy comprometido el periodo de administración que acaban de inaugurar, ¿no? Eh, es, Neptuno juega, bueno, es el mismo equilibrio que plantea Neptuno entre expansión transpersonal, mística o psicosis. mm, Una experiencia de sensibilidad perceptiva más allá del orden habitual puede ser una percepción mística o puede ser síntoma de un desequilibrio psicológico. ¿Cómo distinguirlo? La pregunta cómo distinguirlo convoca a Saturno, ¿no? mm. ¿Cómo darme cuenta? Porque es muy distinguible una expansión de conciencia a un brote psicótico. Es muy distinguible. ¿Eh? Una expansión de conciencia de una alucinación. Una expansión de un estado de conciencia expandido no es alucinatorio. Uno no ve cualquier cosa. Ve algo que otros en el mismo estado perceptivo ven. La alucinación es más narcisista. La alucinación es una fantasía que genera mi propia dinámica personal. Una expansión de conciencia me permite ver algo que puedo compartir con otros que sientan estimulada su percepción sensible del mismo modo que la he estimulado yo. No es lo mismo expansión de conciencia que alucinación. ¿Y qué permite distinguirlo? Mm. Gran pregunta con Neptuno. Estás tocando ahí el tema, ahí llegaste creo que al fondo de algo muy, muy, muy neptuniano, que pasa mucho en Aries, pasa mucho en el tema de es que yo veo esto y dormí anoche con San Miguel Arcángel al lado, ¿no? Y esta mañana me levanté con San Judas Tadeo que me dijo qué hacer de desayuno. O sea, ¿hasta dónde me lleva un punto netamente individual y separativo de la realidad? Y ahí es donde entra Saturno, que en buena hora, ese Saturno en Aries que llega a decir, ponle cabeza a esto, ¿no? Ponle la estructura y articúlalo de realmente qué está camuflando ahí, qué estoy buscando tapar, qué estoy buscando, porque fíjate, con el propio Neptuno en Aries, busco también tapar y protegerme de algo y marcar un punto de diferencia muy ariano. Yo tengo la capacidad de ver esto o ver lo otro, y que se ha visto mucho. Esta parte que tú la ponías ahora en redes sociales hay muchísimo, ¿no? Y que incluso hace tanto daño que imagínate lo delicado que es salir a ventilar un tema muy, muy Neptuno en Aries, como tú lo dices, bien sea con varitas o con ojos doblados o cualquiera que sea el tema,
y al mismo tiempo la realidad marca otra cosa. O sea, sí Claro. hubo mundial, sí se hizo mundial, sí pasó tal cosa, todo lo contrario a lo que puede llegar a ser lo que tú decías, el narcisismo, de que es que tengo la amanecí con la pluma al lado. Entonces hay una señal porque la pluma está aquí al lado. Y hasta dónde lo que tú dices verdaderamente se está generando, se está cosiendo una expansión de conciencia, que por el contrario es mucho más humana, es mucho más colectiva, más perceptible y que incluso invita a que otros soles, invita a que otras antorchas en Aries, a que otros Marte tomen acción sobre eso de decir, tienes razón, reflexivamente, y pueda que incluso al principio no la compré tanto, no me cuadró, pero después de estarle indagando y buscándola, pues sí, doloroso, pero pues es la realidad. Qué importante, ¿no? En realidad tú estás mucho más capacitado que yo para hablar de esto, conoces mucho más de psicología que yo. Tú eres, disculpa mi ignorancia, tú eres psicólogo. Ajá, sí. Bueno, estás mucho más capacitado para hablar de lo que... Me voy a llamar a silencio, pero lo que dice, lo que dice conocimiento psicológico acerca de distinguir entre expansión de conciencia o alucinación, es que la certeza absoluta acerca de lo percibido es síntoma de patología. Mm, Un, ¿eh? Cuando estoy convencido de que se me presentó Jesús y me habló, estoy más próximo al desequilibrio psicológico que a una experiencia con la amorosidad de Cristo. La representación no la puedo tomar por real. La representación siempre es eso, una representación. Un auténtico místico se ríe acerca de si un cuervo le habló o no, ¿no? Acerca de si una cierta planta le dijo algo o no, porque sabe que es una representación. Y se ríe de aquellos que quieren determinar si efectivamente el cuervo me habló o no, o la planta me habló o no. Y esto es delicadísimamente neptuniano. ¿Puedo tomar con toda seriedad la realidad tal como la percibo, sabiendo, al mismo tiempo aceptando que es una representación? mm. La metáfora con la actuación, con los actores y las actrices es fundamental acá, ¿no? Un buen actor, una buena actriz, es quien interpreta un papel con mucha verdad, pero con conciencia de que es un personaje lo que está interpretando, no es él, ella o él. Si el actor actriz creyera que es el personaje que está interpretando, estaría en desequilibrio psicológico. Ah, Pues ¿qué nuestra pasa vida eso? es bueno, hay una famosa anécdota, no sé si es real. Bela Lugosi, el más célebre Drácula de la cinematografía, en la década del 40, tuvo un trastorno psicológico, ¿eh? Y se decía, no sé si es cierto o no, que en su domicilio particular dormía en un ataúd. Calcula. Sea o no cierto, sirve como metáfora. Sí. Neptuno nos plantea esto, todo aquello que percibimos por real, en verdad, es una representación. Por ser consciente de esto, no puedo habilitar que esa representación es falsa. No, no, la representación es real, pero es representación. No puedo tomarlo literalmente. Si yo tomo literalmente, es como la poesía. El valor, la potencia poética de un verso no está en la literalidad, sino en la resonancia que esa combinación de palabras provoca en tu sensibilidad. Si yo tomo el valor de la poesía por la construcción literal del verso, seré muy mal poeta. La potencia del símbolo nunca es literal, nunca puedo definirla de un modo absoluto.
El símbolo es esto. Nos pasa investigando astrología. mm, Los dos tenemos ya experiencia en astrología. ¿Te deja de brindar significado los símbolos de la astrología? ¿Hay algún símbolo de la astrología que puedas decirme, he llegado a la definición definitiva y absoluta de lo que significa Saturno, de lo que significa la Luna? No, va constantemente, a medida que se desarrolla nuestra sensibilidad perceptiva, vamos siendo sensibles a nuevos significados de los mismos símbolos. Y esto que ocurre con los símbolos astrológicos, ocurre con los hechos de nuestra vida como símbolos, con las imágenes acerca de quiénes somos nosotros como símbolos. Lo que yo digo que soy es un símbolo, no es lo que soy. mm. Lo que soy, todo lo que pueda decir de mí es un símbolo que está abierto a nuevos significados a medida que surjan nuevas relaciones, nuevos desafíos de vida, sobre todo nuevos desafíos de vida que no estén dentro del plan. Lo más rico y auténtico de nosotros surge cuando ocurren cosas que no estaban dentro de lo planificado. ¿Qué es lo Cuando no que nos podemos salir, sí, cuando no nos salimos con la nuestra. tal cual. Cuando se me corren los tiquetes, cuando me retiran un tema y me ponen a vivir una situación que no era la lógica, aparecen otros matices, aparecen otros detalles que digo, me pone a reevaluar, me pone a pensar, porque entonces si tenía esto y era de esta manera y pasó de tal o cual o y, y empiezo a encontrar a Neptuno y el misterio y empiezo a indagar y a observar, y entonces esto qué quiere decir, y entonces qué estoy construyendo, qué me está diciendo la vida, qué me está mostrando, y no porque sea o no sea seguro, sino qué me está develando. ¿Qué hay de fondo para que yo pueda llegar al verdadero significado de para qué está pasando esto? ¿Cuál es la señal, no? Que fíjate, Neptuno es muy de señales. ¿Cuál es la señal que me está diciendo? Me desdibujé, se perdió el borde, que es típico con este Neptuno allí, que se dilate tanto el tema. ¿Qué es lo que la vida o el misterio, como tú mencionabas, del tiempo me quiere mostrar con eso? Claro. ¿Sí? Hace. Javier, ¿qué es esto que soñé anoche? mm, ¿Qué sueño tan raro he tenido? ¿Qué significa este sueño? Bien. Súper, esa que va marcando y lo que tú mencionas. Claro, si era un carro y te ibas por un barranco y demás, no es literal que me vaya a ir por un barranco, pero ¿cuál es el arquetipo que a través de mi psique está recreando un barranco o una caída? ¿Y cuál es la emoción que acompaña o acompañó esas imágenes? ¿Era de felicidad? Porque no necesariamente tendría que ser frustración. Era felicidad, era alegría, porque también puede ser un salto y una caída a otra cosa, o le puedo dar de acuerdo a la emotion, que es lo que lleva, qué es lo que me está traduciendo, qué es lo que me está contando esa parte onírica, qué es lo que me está reflejando en pequeñas dosis, en pequeñas cuotas, y ahí es donde aparece también la energía de Neptuno marcando a su contraparte, que es la realidad, Claro. que también es un sesgo decir completamente que el mundo es cuadriculado en esta Eso es. línea, sino que también es lo que se viene manifestando desde la nada, es como el espacio de la nada, pero que va filtrando pequeñas dosis de realidad para que pueda ser perceptible también esa nada. Bueno, recordando que Neptuno es regente, planeta regente del signo de Piscis, esto que acabas de escribir es muy la dinámica polar de Virgo-Piscis. ¿Qué es la realidad? Diría la astrología desde la dinámica de signos. La realidad es el eje Virgo-Piscis. Ni Virgo sin Piscis, ni Piscis sin Virgo. Ni mundo de vigilia, ni mundo de sueños. La polaridad vigilia-sueños. Esa es la... El sueño eterno de la vida. Yo creo también, Lodi, que esta etapa nos dice, ¿dónde está mi distorsión? ¿Dónde se está manifestando esta distorsión? Puedo optarla que no la hay, que no la tengo, que no aplica para mí. Puede ser una opción. Y la otra opción es entregarme a que no la estoy viendo.
sí está, pero entonces empiezo a decir dónde, porque Neptuno es escapista. Fíjate que también, y no es que sea malo, sino que su función es esa otra parte, es ser antagónico de lo que no es obvio, Claro. ¿sí? Es ser antagónico de esta parte de lo que, o protagonista de lo que sí es la obviedad, ¿no? Entonces, los velos empiezan a caer en estos lados, yo creo que es muy cardinal, además Aries, Libra, Capricornio, está como marcando estos primeros grados de estos signos de cardinalidad dado por Aries, y se es muy bueno como preguntar y cuestionar desde dónde estoy encarnando quizás estos arquetipos neptunianos de ilusión, desilusión, a Claro, qué me está invitando, qué se está cayendo, qué se está armando, cuál es ese escaparate. Y es muy de visionar, es muy como de observar. A veces se le resta tanta importancia a la contemplación. Por ejemplo, el simple hecho de entrar en un estado contemplativo, ¿cuánta información no me puede dar? ¿Cuánta información no voy a encontrar dentro de... y no necesariamente tiene que ser una tragedia. Yo te contaba hace poco que tuve una situación y miraba, y no creas, me ha servido de contemplación para decir qué hay aquí. Y no palabra tan, maravillosa, ¿eh? exacto, y Pal- no tengo como, y no porque tenga una sed de explicación, sino Neptuno, el misterio, algo se está mostrando, algo se Exacto, está develando, algo se está abriendo por un lado no conocido, un lado no esperado, que con mayor razón, cuando eso pasa por los lados donde menos lo esperamos, pues es como un dedito aquí en la, y entonces es inevitable que no voltees a mirar a ver qué, quién exacto, llama, ¿no? exacto, Porque son los avisos. exacto, Son los avisos de algo que cuando ya llegamos es como que, de razón que esto me pasó hace 2 meses, de razón que tal cosa tal, de razón empiezo a caer en muchos veintes, pero hubo muchos Neptunos retrógrados, es decir, hubo muchas señales, pero que no estuve en esa contemplación para darme cuenta que qué me está llamando aquí, en esta parte de mi vida. Mm, mm. Es muy, potente, la palabra contemplación, porque tiene mucho que ver con percibir sin opinión, mm, percibir sin el condicionamiento de que lo que estoy percibiendo es esto. Si yo digo, esto que estoy percibiendo es esto, ya lo coloqué en una caja. ahí paró. ¿Cómo puedo percibir, entrar en contacto con lo que estoy percibiendo, no imaginando, percibiendo, sin aplicar ninguna opinión sobre lo que estoy percibiendo? Eso habilita estados de conmoción. Es muy probable que cuando en experiencias concretas, cuando atendemos qué ocurrió cuando contemplando un atardecer de pronto se me cayeron las lágrimas, es muy posible que no haya habido ninguna explicación en ese momento, ninguna opinión acerca de, bueno, es el sol poniéndose porque el sol, la Tierra gira alrededor del sol. Ninguna explicación, ¿eh? Simplemente contacto con lo que está ocurriendo. Si hay contacto perceptivo con lo que está ocurriendo sin opinión, es muy posible que haya conmoción sensible, que es más la sustancia de lo onírico, de lo poético, que de lo académico, descriptivo, ¿no? Se filtra otra dimensión de la realidad cuando podemos percibir sin opinión. No se trata de que estén malas opiniones, no se trata de demonizar las opiniones, decir, no hay que tener opiniones. Sí, todos tenemos opiniones, está todo bien. Pero, ¿con qué realidad entro en contacto cuando me atrevo a abrir sensibilidad sin filtrarlo con mis opiniones? Cuando me dejo penetrar por lo que estoy percibiendo. ¿Qué, qué realidad se presenta? Invitación neptuniana. Sí. Y fíjate que esa que tú estás mencionando, Lodi, es la verdadera espiritualidad. Claro, Esos son los verdaderos estados más sublimes, claro, que se abre toda la psique queda expuesta. Claro, se tiene que volver a cerrar por la estructura egoica, pero es como míralo, huélelo
y se cierra el libro, como aquel libro que se abre y se cierra, porque si te quedas, te puedes quedar ahí y está muy bien, pero hay un punto humano donde vuelve el ego a recoger, a armar, y bueno, ¿qué vas Exacto. a producir con eso? Y cómo Ujú. te vas en marcha, pero esos son los estados donde hay tanta espiritualidad que no hay espacio para la duda. Exacto. Entonces ya Bueno, no requiero de que tú me expliques y qué significó el indio danzando. claro, claro, claro. Bueno, esto que refieres a espiritualidad, este estado neptuniano vinculado a espiritualidad, permite distinguir espiritualidad mística de religiosa. Son palabras, ¿eh? Pero hay, hay dos formas de experimentar ese estado que llamamos espiritualidad. La espiritualidad mística anima al desafío de percibir sin juzgar. Hay que tener cierta valentía, porque acaso la conmoción que provoque esa percepción sea incómoda, sea desagradable. ¿Eh? Y justamente por eso, la otra percepción, la espiritualidad religiosa, me da garantías, me permite abrirme a la percepción y de inmediato adaptarla a un cierto dogma, a una cierta explicación, a un cierto diseño que calma eh, el vacío de sentido, el vacío de significado, ¿no? Ah, bueno, esto que percibí tiene un significado. Esta conmoción que percibí tiene un significado que es lo que explica tal dogma religioso. Si el estado perceptivo de la conciencia es todavía, o mejor dicho, si la conciencia que abrió ese estado perceptivo no tiene la madurez suficiente, quizás sea necesario ese filtro religioso. Porque acaso, por no tener la madurez suficiente, el contacto directo con la experiencia del misterio sería riesgoso. Pero si la conciencia madura, la apertura de ese estado perceptivo puede habilitar representaciones, significados que van más allá de, de los analgésicos, dogmas religiosos, ideológicos, filosóficos, no es solamente un tema de religión. ¿No? Mm. Aquí se filtra mucho lo endógeno en relación a lo exógeno, ¿no? También. ¿Hasta dónde puedo contar con mi propia sustancia, Claro. verdad? O hasta dónde requiero, Neptuno en Aries, hasta dónde requiero también una pequeña dosis de algo para poder llegar a esos estados de silencio que no son tan de silencio, sino dejan más preguntas que claridad. Entonces salgo, decimos en Colombia, no sé si en Argentina, voy por lana y salgo trasquilado. Voy a buscar un estado zen, voy a buscar un estado de paz y un estado de retiro y de espiritualidad y para encontrarme, salgo de la realidad, me desencajo del mundo, me aparto y consumo Neptuno de manera exógena. Claro, inmediatamente consumo Neptuno de manera exógena, inhabilito la endógena. Y esto ya no es mi materia, pero es muy físico, es muy médico y es muy endocrino y tiene todo su rollo con la tabla periódica y etcétera. En ese mismo momento aparecen más dudas y más cuestionamientos acerca de mi propia existencia y de mi propio eje. Se vuelve mucho más y se dilata, literal, se dilatan aquellas pequeñas, la parte endocrina, aquellas amígdalas en estas pequeñas, em, se me fue la palabra, lo que genera las sustancias en este tipo de endorfinas y demás, se dilata tanto que logro empezar a disvariar y a distorsionar, y ahí viene Neptuno en que disuelve las cosas y ya pierdo y la sensibilidad toma un efecto espejo contrario, donde claro, empiezo a asumir un exceso de sensibilidad
como algo espiritual. Y entonces yo antes no era espiritual porque no lloraba. Ahora estoy llorando mucho más después de esto exógeno. Claro, hubo una dilatación, hay un tema químico que está ocurriendo en sangre que evidentemente te abre mucho más a la sensibilidad y antes yo no era tan así. O sea, ahora sí soy sensible porque ahora sí puedo, me duele lo que le pasa al árbol, me duele lo que le pasa, la frustración que tiene el pájaro que está ahí cantando y me duele eso. Entonces, ese dolor y esa dilatación de sensibilidad exógena la voy asociando con filtros. Qué tema con Neptuno, ¿no? Qué tema con Neptuno, qué complejo colocarlo incluso en palabras que, que a la final del día Neptuno puede llegar a ser mucho más realista frente a llegar a esos estados sin necesidad de un Claro, disolvente. claro. Exacto. Y muchas veces ocurre que esos estados requieren de una disciplina ritual, ¿no? De una práctica ritual muy disciplinada, porque si no sigo esa práctica ritual muy disciplinada, no ocurre. En algún momento, acaso descubra, yo creo que es fruto de la madurez de la estructura de conciencia, quizás en algún momento descubra que no necesito, acaso, mi sistema no necesita ajustarse a ese ritual con tanta disciplina, puede acudir a él cuando sea necesario, pero no bajo esa disciplina rutinaria. ¿Eh? Eh, y esto significa que algo que era exógeno comienza a ser propio, ¿no? Estar dentro, ¿no? Ya no es necesaria. Bueno, esto ocurre con los maestros también. Hablando de enamoramientos, uno se puede enamorar de maestros y enamorarse de lo que cree que es la sabiduría del maestro y ser un devoto de ese maestro y consecuente de ese maestro, y cada vez que percibe algo lo evalúa, cómo lo pensaría o le diría ese maestro, y en un momento descubre que le está ocurriendo cosas que desbordan a ese maestro, lo que ese maestro dice, pregona, ¿no? Y si el maestro es realmente un maestro, celebrará esto y nos despedirá con un abrazo, ¿no? Bueno, eh, ya no es necesario ese ritual, ese vínculo con ese maestro como ritual, ¿no? Como ya no es necesaria la experiencia con esas plantas sagradas o con la práctica de ese dogma religioso o con la fidelidad a ese dogma ideológico, ya no es necesario. ¿No? Y no significa que ese estado demuestra que ese maestro era un fraude o que esa religión era Ah, equivocada o ese dogma. No, 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 no. No pasa por verdad-falsedad. Pasa por reconocer una dinámica que tiene mucho que ver con algo que estaba afuera, que era exógeno, que se ha metabolizado. Se ha metabolizado en la propia estructura física y psíquica, ¿no? Mental, emocional, ya ha sido incorporado. Podemos prescindir del hasta este momento necesario ritual externo, ¿no? mm. Las dopaminas, las glándulas, era la palabra que estaba buscando, el tema de Ah, ok. glándulas. Mira, esta parte que tú mencionas y me encanta esto que tú dices, sobre todo los que nos dedicamos de una u otra manera a generar enseñanza también. Uno de los principales es el enamoramiento acerca del maestro, de lo que está pensando, de lo que está haciendo, y maestro, ¿usted qué opina? Y maestro, tal cosa, y maestro, que está generando un punto de referencia. Pero fíjate la importancia de quienes hacemos las veces de facilitadores o de suministrar una información en determinado caso, ir llevando también, extrapolando y recordando que mientras sea mi voz y mientras sea el maestro externo que estás viendo, que a la final siempre suelo utilizar esta frase para los que están conmigo en cursos y demás, soy el metiche, somos los metiches.
Somos los tiene que haber un metiche, Lodi, tiene que haber un metiche, tiene que haber uno que cuente el cuente del Ilústrame, cuento. ilústrame, ¿qué es un metiche? Ilústrame. Dícese en metiche, en Colombia, la persona que estamos en esta conversación y llega un tercero a el metiche, o sea, te estás Ah, el metido, metiendo el el metido, metido, el que se mete a algo que no eres tú, o sea, ¿tú qué haces aquí? Si eres metiche, ¿cómo te estás metiendo a esta conversación? Entonces, siempre utilizo esta frase de decirles a ellos, nosotros los que somos facilitadores o estamos dando una cátedra, estamos enseñando un algo, somos los metiches. Yo soy el metiche de la psicología, de la astrología, porque es una entrevista contigo mismo y es un aprendizaje Está muy bien. contigo mismo, pero tiene que haber un metiche que señale, un metiche que desvíe, llegó este metiche, mira, llegó este tercero, Lodi. Y entonces este metiche de una u otra forma logra como emparejar el triángulo de lo que está pasando entre el estudiante y su verdadero maestro, Claro, su maestro interno. Entonces ese casamiento y ese autoconocimiento que desde el lado del estudiante, cuando se está ahí en esa calidad de alumno, a veces a ellos les cuesta, o a todos nos ha costado trabajo, incorporarlo y decir, pero ¿por qué dirá esto? No, usted es muy bueno, usted tal cosa, no, y no se trata, como dices tú, de verdades o de falsos, sino de tener esto claro, que esta dinámica sea claro, que el maestro que debo llegar a encontrar, pues es el mío, es mi maestro interno, es esa capacidad de poder conectar con mi zona alumno, de saber dónde estoy siendo alumno y saber dónde está el maestro que guía y enseña a ese alumno interno, pero para eso se requiere un metiche que esté diciendo algo allá, que me gatille, que me conecte. Y eso lo vemos, es una realidad. Fíjate cómo a veces nos esforzamos en explicar un súper tema y cuando alguien levanta la mano, ay, o sea que lo que quieres decir es tan, 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 y yo, pues no era eso, tal pero cual. bueno, no era por ahí, pero está genial. No era eso y hacia el tema no va, pero ahora que tú lo mencionas, habló su maestro, logró hacer un casamiento, logró hacer una reconciliación y se revela ante el propio alumno un maestro y unas imágenes que, claro, desde el contexto egoico se da la idea de que fuiste tú que me reflejaste o me dijiste esta gran verdad, ¿no? Que se debe estar. Yo creo que ahí es donde aparece la frase de cuando el alumno está listo, aparece el maestro y no el maestro, el calvo, el Javier o el maestro Lodi o el maestro de afuera, sino el maestro interno donde estoy preparado para comprender esto Claro. que está ocurriendo, ¿no? Esto que me está llegando. Y para enseñarle algo a ese que se puso como maestro. En el momento que ese alumno comenta lo que comenta, tú estás aprendiendo, desde la posición maestro estás aprendiendo algo. Con lo cual, maestro-discípulo es una polaridad, Bien, es un juego de roles, de representaciones nuevamente, ¿no? Jungianamente, es un arquetipo. El arquetipo es real en términos de arquetipo, no es una realidad esencial. ¿Eh? La manifestación arquetípica es real, pero si yo descubro que es un arquetipo, ya estoy definiendo otra dimensión de la realidad que no está inscripta en el arquetipo. Si yo me descubro ejerciendo el arquetipo de maestro, no puedo creerme que soy un maestro, porque ya soy consciente de que es un arquetipo. Y de que si digo que aprendo de mi discípulo, no es porque qué modesto, es tan grande este maestro que dice que aprende de... No, no, estoy describiendo lo que ocurre. Nada de modestia, ni nada por el estilo. sí, ¿Eh? Es sí, 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 describir una trama. tal cual. Y esa en parte, ahí vuelve y aplica el título de hoy, ilusión, desilusión. En el mismo momento que me lo creo, qué ilusión y qué desilusión cuando digo, no, Claro, aquí no está. claro. Las fases por donde respira la psique, las fases Ujú. donde nosotros vamos absorbiendo también el conocimiento y encarnándolo, ¿no? Llevándolo Sí, hacia esta fase retrógrada que ofrece ahora Aries, que ofrece como eso que sea desde mi yo también, desde cómo lo estoy teniendo. Y también el afán por poderlo gritar afuera. claro. A mí que es como la Bueno, etapa, ¿no? Esto es la etapa de gritarlo afuera, ¿no, Lodi?
Yo creo que si uno percibe, si uno entrena y percibe y termina registrando la realidad como dinámica de polaridad, como que todo es endógeno y exógeno, adentro, afuera, maestro, discípulo, todo es una polaridad. La desilusión acaso pierda cierto dramatismo Mm, y sea recibida como quizás como una sorpresa un poco desagradable, pero sabía que iba a ocurrir. ¿Eh? Sabía que iba a ocurrir. Mientras estaba jugando con toda intensidad mi ilusión, sabía que en algún momento iba a ocurrir la desilusión. Si la conciencia desarrolla una madurez capaz de tolerar esta dinámica, cierta dimensión de sufrimiento se rebaja, se disuelve. Hay un sufrimiento de querer vivir, querer realizar mi ilusión tal cual la ilusioné, y de vivir como fatal tragedia la desilusión, que genera un sufrimiento en nuestra vida que no es inherente a la experiencia, al viaje de la conciencia. Ese nivel de sufrimiento de ver en polarización lo que en verdad está en polaridad, de ver en vínculo lo que creemos que está en batalla, que disuelve, la posibilidad de ver eso disuelve cierta dimensión de sufrimiento. Y yendo a Neptuno y a lo espiritual, la espiritualidad, el alma, no está en conflicto con la materia. La vida encarnada no es un valle de lágrimas. Y para elevarnos a lo sutil y sublime hay que evadirse de lo material. No, 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 no. El alma y el cuerpo están en yin yang, están en polaridad. El alma ama al cuerpo y el cuerpo ama el alma. Hay una, hay una cópula mística. En cada una de nuestras muy materiales células se despliega el misterio del alma. Misterio y manifestación no están irreconciliados. La manifestación no es una caída. mm. Me animo a ser enfático en esto porque hay todo un condicionamiento perceptivo muy fuerte, ancestral, ¿no? Eh, de que la materia es fuente de sufrimiento y de pecado, y la virtud y la felicidad es irse fuera del cuerpo. ¿Qué es esto? Esto ya empezó a ser cuestionado en el anterior ciclo de Neptuno que comenzó a mitad del siglo XIX, de la mano del doctor Freud. Freud hizo bastante para cuestionar este imaginario polarizado. Y hoy estamos también frente a un desafío de esa Mm. índole, ¿no? Lo Pasa a ser, espiritual no es irse del cuerpo. ah, pasa a ser un matrimonio. Exacto. Ahí es donde ocurre ese matrimonio, ocurre esa fecundación o esa individuación, donde nosotros vamos comprendiendo yin yang o estas partes. O lo que tú mencionas con este Neptuno en Aries y ahora en esta fase retrógrada de poder retroceder o devolvernos. Y esto se ve, digamos que esto que hablamos no lo decimos con nombres propios, pero se ve mucho en el tema de Neptuno, sobre todo con este viaje de querer contar lo que no existe, mostrar algo como que nada de lo que está. Yo percibo también en el ambiente un afán como que de desmentir absolutamente todo lo que hasta ahora se ha hecho con esta grandeza de sacar algo totalmente novedoso y algo totalmente mío. O sea, Lodi, tengo, esto en el mundo no está, no pertenece a ninguna ciencia, no pertenece a ninguna religión, no pertenece, esto es puro. Y, sí, Javier, ¿qué es? No, pues es el cuchiflí, se me ocurre. ¿Y qué es el cuchiflí? No, pues imagínate que es donde vives el presente. Y cuando empiezas a narrar, es una realidad desdibujada.
O sea, eso existe y tú me puedes decir: "Javier, pero ese cuchiflí, en lo que lo está sustentando se llama biología, eso se llama física cuántica, eso se llama psicología, esto lo habló, Aristóteles, esto lo habló Freud, esto se maneja en la astrología humanista, en los ciclos circadianos de X, Y, Z". O sea, ese cuchiflí no es tan cuchiflí. ¿Cuál es el afán o la sed de querer? O sea, ¿me entiendes este tema de querer Sí, marcarlo como yo sí soy, Neptuno Aries, yo sí descubrí esto que es verdad ya. y te invito a que lo hagas y te sacas a vivir algo? ¿Por qué no mejor vemos lo que ya hay, lo que se ha construido, lo que esto es como negar en la familia que yo no soy de esta familia, y yo no Pero soy de escucha, esta familia. Javier, esa desmesura en pregonar el cuchiflí, ¿no demuestra un excesivo narcisismo? Totalmente, Es muy común escuchar, con las mejores intenciones, de un modo muy honesto, es muy común escuchar: "Estamos frente a la peor crisis de la humanidad en toda su historia". Pero caramba, ¿por qué decimos eso? Es cierto, el apocalipsis no ocurrió ya varias veces en la historia de la humanidad. Esta idea de la humanidad vivió engañada y a partir de esto, de lo cual yo soy consciente, eh, eh, surge la verdadera humanidad, ¿no? Estas percepciones contaminadas de lo que yo considero fantasías de conspiración, ¿no? ¿Por qué vivió todo engañado? ¿Cómo la humanidad vivió engañada desde la época de las cavernas hasta ahora? No, no, porque los poderes, ciertos humanos oscuros manejaron la información desde siempre y impidiendo que el ser humano tomara contacto con la verdad, pero a partir de ahora que tú denominas cuchiflí, entraremos en contacto con la verdad esencial. No hay narcisismo allí, eh, no es un síntoma de narcisismo. Y si lo fuera, estaría más próximo a una patología respecto a Neptuno que a un ejercicio eh, saludable, ¿no? total, total. Yo creo que ahí es donde está esta fase de Neptuno retrógrado en Aries, colocando, ¿no? Porque hay que ver cada cosa, hay que mirar cada cosa, y esto también nos invita a ser como muy reflexivos de ir a las profundidades, a Neptuno, ir a la profundidad y esto que digo es muy de cuchiflí, y cuando en este cuchiflí se sostenía, además lo puedes sostener en que hay estudios y universidades que avalan mi cuchiflí. O Por sea, supuesto. es tan novedoso y es tan nuevo y es Sí, tan puro y tan cristalino. Calcula. sí. Y que cierta tradición olvidada de Oriente o de las comunidades primitivas de América ya lo habían registrado y fueron, sí, claro. Yo creo que el próximo tema del cual podemos charlar es la influencia del cuchiflismo en en la nueva humanidad. ¿Qué te parece? ¿Te gustó el cuchiflí? Te hizo ruido el cuchiflí. Es el tema, esto lo hacemos y lo quiero dejar claro para toda la audiencia que está aquí en Instagram, en Facebook, en TikTok, aquí en el canal de YouTube, para de una manera muy familiar, de una manera muy y en palabras muy conocidas y exponerlo, cuestionémonos. Es una época de cuestionarme, es una época de ver al fondo, es una época de ir más allá, es una época, ya no estamos para tragar enteros, ya no estamos Claro, para cuentos de Neptuno retrógrado en Aries también invita a eso, hey, sé tú a la cabeza de mirar también qué vas a consumir, claro. ¿no? Ahora, Javier, yo propongo lo que dijiste, que ese cuestionamiento surja de la contemplación. Yo diría, contemplemos y ajustémonos a lo que percibimos, ¿no? Mm, Eh,
Si eso implica cuestionar lo que ya creo, en buena hora el cuestionamiento. Confiemos en lo que percibimos desde desde una disposición de contemplación frente al misterio de nuestra vida, ¿no? Sí, De contemplación de aquello del último sueño que tuvimos, de contemplación del último acontecimiento desagradable o del último regalo agradable. Atendamos a eso, ¿no? Eh, es un tiempo que todo tiempo es oportuno para esto, para confiar en lo que se percibe desde ese estado de contemplación, eh, sin encajarlo en nuestras opiniones, relatos y representaciones ordinarias. Y si implica cuestionarlas, bueno, serán cuestionadas, ¿no? totalmente de acuerdo. Quedamos en punta. Se nos fue, eran 40 minutos, media hora y se nos fue ya la hora completa de largo del tiempo. Gracias a todos los que compartieron este live, gracias a todos los presentes porque nos acompañaron toda una hora, según aquí las cifras. Aprovecho para contarles a los que me están preguntando aquí en TikTok. Alejandro tiene su canal de YouTube. Él aparece también como Alejandro Lodi y Beatriz Leverato. Aparece en su canal, lo pueden encontrar en YouTube. También sigue, sube mucho material, hace muchos temas también de conciencia, de astrología humanista, hace muchísimos años. O sea, Alejandro es un exponente de la astrología, escritor además de algunos ejemplares y quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo a lo largo de, no voy a decir hace cuántos años, pero sí escuchamos hace mucho. Alejandro Lodi pues nos ha servido como un referente a muchos. Creo que cuando decimos la palabra Alejandro Lodi, sabemos que hay un fuerte Neptuno allí, que siempre tienes una imagen muy profunda para dejarnos. Yo recuerdo hace ya unos años que veía un video tuyo, una ponencia en España de hace mucho tiempo y plasmabas a través de unas imágenes con Plutón y demás. Y fueron momentos muy enriquecedores para el proceso de lo que tú acabaste de decir, de la parte orgánica, contemplativa, de lo que para mí era en ese momento estar observando algo que pasaba a mi alrededor, muy contemplativo, el mar. Era un escenario y me hacía mucho clic el tema de la información. Entonces, también para que lo sigan en su canal, que ya lo tiene Alejandro también. Y gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. A ti, obviamente, Alejandro, gracias por estos espacios, por tu tiempo valioso, que es lo más grande que podemos darle a otro ser humano. Y obviamente a todos ustedes también que se nutren, nos nutrimos de estas charlas. Un abrazote No, hasta Argentina, amigo. Creo que quedamos con sed, con hambre un poco más de otra parte. está muy bien. Te agradezco como siempre, Javier, y no sé si lo habrás notado, pero yo disfruto mucho esto, así que para nada es un peso para mí, al contrario. Gracias, gracias por eso. Qué honor, qué orgullo también compartir contigo. Un abrazote para todos. Feliz martes 11. Ay, ni tocamos el eclipse, pero mañana también estará por allí esto. Un abrazo, gracias.